Consecuencias económicas. Integrantes: Josué Uriel Garrido González, Juan Carlos López González, Dulce Maybí Martínez Garrido, Ramón Solano Conde y su servidora Alejandra Gutiérrez Reyes. Consecuencias económicas. Elegimos este tema porque en la actualidad vivimos una situación muy complicada por la pandemia que ha dejado el virus COVID-19, dejando consecuencias en nuestro país e incluso en todo el mundo. Algunas consecuencias son el desempleo, la pobreza y la delincuencia. Vi una noticia en Twitter de EITV Noticias que nos habla sobre la pandemia que ha arrastrado a otros 150 niños a la pobreza. Algo muy triste, pero muy real. Cada uno de los integrantes de este equipo nos encontramos en diferentes puntos de la República. Yo me encuentro en Huachinango, Josué se encuentra en Jicotepec, Juan Carlos en Monterrey, Ramón en Pahuatlán y Dulce Maybí en Tlaola. Y todo lo que nos arrojó nuestra investigación fue que existe mucho desempleo, mucha delincuencia por este desempleo, existe mucha pobreza porque las familias intentan llevar un sustento a sus casas y es muy difícil porque la mayoría de las familias mexicanas viven al día. Entonces, es una situación muy complicada la que se está viviendo en este momento y por eso elegimos este tema. El problema. Cada uno de nosotros, como ya lo dije anteriormente, nos encontramos en diferentes puntos de la República Mexicana y nos dimos cuenta que la situación es muchísimo más grave de lo que parece. Las familias mexicanas tienen desempleo y pobreza. Muchas de ellas están orillando al camino fácil que es la delincuencia, asaltar, robar, secuestrar. Y algunas otras se ven en la necesidad de desprenderse de sus bienes para poder tener un sustento día a día para sus familias. Y desafortunadamente, en otros casos, aunque te digan quédate en casa, no te puedes quedar en casa porque tienes una familia por quien ver. Así que muchas de esas personas salen de sus casas, algunas no tienen ni siquiera dinero para comprarse un cubrebocas y los fabrican ellos mismos a sus posibilidades y salen de casa con la esperanza de encontrar un empleo. Y desafortunadamente muchas de estas personas terminan afectadas, terminan contagiadas. Estas son las preguntas generadas a partir de nuestra elección de nuestro problema. Planteamos 3 preguntas. La primera, ¿qué problema existe actualmente? ¿Cómo desarrollaremos el problema y cómo lo enfocaremos? ¿Mediante qué estudio se llevó a cabo el problema? Como resultado de la primera pregunta, nos basamos en el término de la pandemia mediante la economía. Cabe destacar que la caída de ingresos y salarios en diferentes lados. El resultado de la segunda pregunta, nos basamos en el desarrollo de la investigación, el cual nos llevará a un resultado donde ese resultado lo enfocaremos a la investigación precisa. En la tercera pregunta, como resultado, se llevó a cabo mediante una investigación socioeconómica, el cual desarrollamos ideas concretas que nos llevó a una posible solución del problema. ¿Cómo nos organizamos para recabar nuestra información? La información que el equipo desarrolló fue hacer un estudio de los diferentes casos en diferentes partes del estado y municipio, donde existe el problema de la economía que ha dejado la pandemia en nuestros alrededores. Mediante eso, nosotros como equipo hicimos un estudio socioeconómico de nuestro estado. Cabe destacar que formamos puntos e ideas y comparamos que en diferentes tipos de estados y municipios, el cual se vive nuestra economía
está cayendo dado a la pandemia. Siendo así, organizamos una lluvia de ideas mediante una llamada grupal en donde todos los integrantes del equipo aportaron una idea. Mediante esa idea fue así que decidimos llevar a cabo el término de nuestra investigación. ¿Cuáles fueron las fuentes de información utilizadas y por qué? Se denominan fuentes de información a los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Es importante conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo. Nosotros utilizamos distintas fuentes de información, ya que cada integrante del equipo realizó investigaciones dependiendo al lugar en donde estaba radicando. Se indagó en páginas que hablaron sobre la economía de Monterrey, sobre la economía de Pahuatlán, sobre la economía del municipio de Huachinango, también sobre la economía y la calidad de vida de Jicotepec y de Juárez, así como el municipio de Tlaola. Algunas de estas fuentes de información eran de un nivel primario, ya que contenían información nueva y original. Hubo unas que lamentablemente eran muy bajos porque no contaban con información actualizada. Entonces se tuvo que hacer una investigación más a fondo, tuvieron que salir o preguntar con vecinos que supieran sobre la economía que se estaba viviendo en su comunidad. Fue importante igual saber que con base a la economía se estuvieron llevando a cabo de actos de violencia, inseguridad. Gracias a todo el equipo se pudo encontrar información y hacer un buen trabajo. ¿Cuáles son las posibles soluciones a las que llegamos y por qué? Debido a que el problema son las consecuencias económicas que ha estado dejando la pandemia, las soluciones que podamos llegar y las que posiblemente funcionen de las 5 diferentes regiones en las que vivimos son las siguientes. Una de las consecuencias más notables es el desempleo, que afectó a gran parte de la República Mexicana y lo pudimos notar en nuestro propio entorno. Entonces, la solución que pensamos es la siguiente. Número 1. Dotar de empleos a personas desempleadas, empleos fáciles y que son necesarios en esta pandemia, como por ejemplo, vigilancia nocturna y servicios de mandados. El aumento de la delincuencia es otra de las consecuencias y para eso se implementará la vigilancia. La pandemia ha hecho que no podamos salir de nuestros hogares y para eso se implementará los servicios de mandados. Número 2. Organizar con los locales de comestibles y con la comunidad un apoyo de despensas para las familias más afectadas por esta pandemia. Cualquier ayuda se agradece demasiado para poder ayudar a estas familias que fueron afectadas por el desempleo y si los locales o las familias que tengan alimentos que fácilmente no caduquen o que estén en buen estado se puedan donar para hacer despensas. ¿Cómo relacionas el trabajo final con los ejes transversales? Como sabemos, los ejes transversales son ejes fundamentales para la contribución y la resolución de problemas en la sociedad. Relacionamos los ejes transversales con el trabajo final, ya que estos reflejan la preocupación por problemas sociales y representan las situaciones, vivencias actuales de nuestra sociedad, como lo son la delincuencia. Al llevar a cabo el trabajo final, fue importante hacer estrategias para investigar y analizar la problemática de nuestra sociedad y darle posibles soluciones tomando en cuenta los beneficios para la comunidad. Los ejes transversales tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de la sociedad, al igual que nuestro trabajo final referente a la problemática social para que sea más libre y segura, más respetuosa hacia las personas y también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana. Conclusión. En la investigación que realizamos sobre la economía de los distintos lugares que nos encontramos, llegamos a un solo resultado que estamos viviendo, ya que el desempleo que se presenta
es motivo de la pandemia COVID-19, donde mucha gente perdió su empleo debido al recorte de personal en empresas, construcción, educación, sector salud, etc. Debido a eso, creció el índice de pobreza en el país. Una solución que encontramos como equipo es la entrega de unas despensas a las personas más vulnerables en las localidades donde nos encontramos. Otra manera en la que podemos ayudar entre sociedad es hacer consumo de negocios locales de nuestra zona. Eso es todo por parte de nuestro equipo. Gracias por su atención.